Paralelismo y perpendicularidad en sistema axonométrico. Este capítulo, este vídeo, va a corresponder a estos dos conceptos dentro del sistema axonométrico y es válido para las versiones isométrica, dimétrica y trimétrica del mismo. Lo primero que estudiaremos sería el paralelismo de rectas. Haremos el trazado de una recta paralela a una recta por un punto. A continuación estudiaremos el paralelismo entre planos. Trazaremos el plano paralelo a plano por un punto. En tercer lugar, estudiaremos el trazado de un plano paralelo a dos rectas que se cruzan, es decir, que no se cortan. Nos darán dos rectas en el espacio que se cruzan y por un punto nos dirán que hagamos un plano paralelo a esas dos rectas simultáneamente. En cuarto lugar, estudiaremos dentro de perpendicularidad el trazado de la recta perpendicular a un plano. Y por último, estudiaremos el caso de plano perpendicular a una recta. Comenzamos con el primer apartado de este capítulo, que es el de trazado de rectas paralelas. Sabemos que en sistema axonométrico las rectas paralelas tienen proyecciones homónimas paralelas, es decir, que cualquier recta que fuera paralela a la R que se aporta en la figura tendría su perspectiva paralela a R mayúscula y su proyección sobre el plano X o Y paralela a R minúscula. Por tanto, si desde un punto A, aportado aquí en la representación, quisiéramos trazar una paralela a la recta R, no tendríamos más que tomar por el punto A mayúscula, hacer una paralela a R mayúscula, que sería esta, que va a ser la S mayúscula perspectiva o proyección directa de la recta, y por A minúscula hacer una paralela a R minúscula, en cuyo caso tendremos aquí la proyección S minúscula. De modo que esta S mayúscula y S minúscula son las proyecciones de una recta paralela a la recta R dada. El siguiente caso que estudiamos es el de planos paralelos. Sabemos que planos paralelos tienen trazas homónimas paralelas. Se recordará un axioma geométrico que dice que si dos planos son paralelos y cortados por un tercero, las intersecciones de dicho plano tercero con los dos paralelos son paralelas entre sí. Si nosotros tomamos el plano P y uno Q que vamos buscando y buscamos sus intersecciones con los planos coordenados, pues aplicando este axioma se cumplirá que las intersecciones serán paralelas. Por tanto, las trazas del plano paralelo al P serán paralelas en sistema axonométrico. Si nosotros por un punto A cualquiera queremos trazar un plano paralelo a uno dado, lo que vamos a hacer va a ser primero considerar una recta cualquiera del plano dado. Podemos considerar cualquiera, por tanto, la propia traza P es una recta del plano, y esa es una recta horizontal situada en el X o Y. Por tanto, si queremos hacer por el punto A una paralela, pues trazaremos por A mayúscula una paralela a la traza y tendríamos ahí la proyección vertical de la paralela, y por A minúscula haremos también una paralela a la propia traza, puesto que esa traza es una recta en la cual coinciden sus dos proyecciones. Esto sería una recta que podemos llamar S, que es una paralela a la recta, a la traza del plano. Entonces, la S mayúscula, S minúscula, esa sería una recta paralela. Como es una paralela a una recta del plano, esa recta va a pertenecer al plano buscado. Por tanto, no tenemos más que hallar las trazas de esa recta. En este caso, prolongaríamos la proyección S minúscula hasta cortar al eje X en un punto. Por ese punto dibujaríamos una línea vertical y en su corte con la S mayúscula nos va a determinar la traza con el XZ de esa recta. Vamos a prolongar ahora esa S mayúscula hasta cortar aquí a esta línea vertical. Se produce ahí el corte en este punto y eso sería la traza de su XZ. Podemos poner, si queremos, la letra correspondiente para tener una referencia de lo que estamos haciendo. Una vez que tenemos esa traza, no tenemos más que por ese punto dibujar una paralela a P'. Entonces, simplemente tomaremos una paralela a la traza P' y esa paralela que hagamos por la T su XZ va a ser la traza Q' del plano buscado. Esta sería lo que llamaríamos la Q' paralela a P' según lo que hemos comentado. Una vez hecho eso, prolongaríamos el eje X, prolongaríamos esta traza Q' y por el punto de corte, este punto, haríamos una paralela a la traza P. Sería simplemente una paralela a esta traza dibujada por el punto de corte. Esta paralela sería ya la traza Q del plano buscado, del plano paralelo
y ahora no habría más que prolongar las trazas obtenidas hasta cortar por la parte superior al eje Z y por la parte izquierda al eje Y, prolongando, y tendríamos aquí otros dos puntos que los podemos unir, y si por ejemplo uno de ellos fuera inaccesible en el dibujo, pues simplemente, como ocurre con este, que se nos sale prácticamente por un poquitín del contorno de la pantalla, pues no tendríamos más que esta Q hacer una paralela a la traza P segunda. Esa paralela la tendríamos aquí, y esta sería la Q segunda del plano paralelo. Esta ahora la podríamos prolongar tanto como queramos y en teoría iría a parar al punto en que fuera de los límites del dibujo hubiera concurrido la otra. ¿Qué podría haber pasado si tampoco hubiera sido accesible este punto? Porque aquí podría haber ocurrido que, digamos que este punto, al hacer la paralela Q a la traza P, no cortara bien dentro de los límites del dibujo. Pues en este caso lo que sí podíamos haber hecho era haber hallado la traza con el IZ de la recta S, es decir, haber prolongado la S minúscula y la S mayúscula. Y una vez que tenemos esto, simplemente por el punto de corte de la S minúscula con el eje Y, haríamos una línea vertical hasta cortar a la S mayúscula. De modo que este punto que habríamos obtenido aquí sería la traza T sub Z de esa recta. Y ahora ya por ese punto T sub Z habríamos pasado la paralela, aunque no hubiera cortado dentro de los límites correspondientes del dibujo. Bien, vamos a recortar, digamos, la línea correspondiente aquí para tener, bueno, sería eliminar este trocito de la línea. Observamos que hemos tomado una línea horizontal. ¿Por qué? Porque es paralela a la traza P del plano. Pero podríamos haber tomado una recta cualquiera. Para lo cual vamos a tomar una R mayúscula donde nos convenga, en cualquier posición, y vamos a hallar la proyección de esa recta sobre el X o Y. Entonces el corte de esta R mayúscula con la traza P segunda lo referiríamos sobre el eje Y, haríamos una referencia vertical. Como este punto es proyección de sí mismo, esto sería la proyección es R minúscula de esa recta del plano. De modo que aquí tendríamos la R mayúscula, R minúscula, ya eso es una recta del plano. Hemos tomado en vez de la traza una recta genérica. A continuación, por el punto A, como hemos hecho anteriormente, haremos una paralela. Por A mayúscula paralela a R mayúscula y por A minúscula paralela a R minúscula. Se forma así la recta S mayúscula, S minúscula. Y ahora ya las trazas del plano que busco contienen a las de esta recta, por tanto prolongaré, y esto sería la traza T sub XY, por ese punto haré una paralela a la traza P y tengo la traza Q del plano. Al llegar esa traza Q al eje X, por ese punto haré una paralela a la traza P' y tendré ahí la Q', y ahora pues podría prolongar como hemos hecho antes. Supongamos que las prolongaciones de Q' y de Q se nos salen de los límites del dibujo, y por tanto no podemos hallar la Q segunda. En este caso lo que podemos hacer es de esta recta S, que es una recta ya del plano Q, hacer o hallar sus trazas. La otra traza sería la traza con el IZ. Prolongaremos la S hasta cortar al eje Y. En este punto subiremos verticalmente y en su corte con la prolongación de la recta S mayúscula tendremos ahí la traza T sub Z. Punto por el que haremos una paralela a P segunda para tener la Q segunda. Y ahí ya tendríamos las trazas del plano, y si esto está bien hecho, esta Q segunda y esta Q' concurrirán en un punto de la prolongación del eje Z, y esta Q segunda y esta Q se cortarán en un punto de la prolongación del eje Y. Aportamos a continuación un punto de perspectiva A mayúscula y proyección sobre el X o Y A minúscula, una recta R mayúscula y R minúscula y una recta SS. Queremos trazar por el punto A un plano que sea simultáneamente paralela a las rectas R y S. Sabemos que esas dos rectas R y S se cruzan, es decir, no se cortan, porque al prolongar la R nos daría este punto de corte con la S mayúscula, y al prolongar la R minúscula nos daría un punto por aquí de corte, y esos dos puntos no quedan en una misma línea de referencia. Eso significa que no hay ningún punto común y que por tanto son dos rectas que se cruzan en el espacio. Un plano sabemos que es paralelo a una recta cuando contiene a una paralela. Si quiero que se cumpla que el plano pase por A, que sea paralelo a R, tendrá que contener a una paralela a R trazado por A. Y si quiero que el plano pase por A y sea paralelo a S, tendrá que contener a una paralela S trazada por A. Por tanto, vamos a hacer esas dos operaciones, es decir, trazar por el punto A sendas rectas paralelas a R y a S. De modo que, según la teoría de paralelismo, pues haremos por A mayúscula una paralela a R mayúscula, y eso va a ser la S mayúscula, y por A minúscula
una paralela a R minúscula. Vamos a formar aquí la recta R1, R1, es decir, R1 mayúscula, R1 minúscula. Una vez hecho eso, vamos a trazar una paralela a la recta S. Sería por A mayúscula una paralela a S mayúscula, y esto será la S1 mayúscula, y por A minúscula una paralela a S minúscula, y esto será la S1 minúscula. Ya tengo dos rectas que se cortan en el punto A, ya que las he trazado por él, y esas dos rectas van a definir el plano solución. Una vez hecho eso, ya es simplemente el problema de hallar las trazas de un plano definido por dos rectas que se cortan. Hallaremos la traza con el XY de la recta R1 y nos damos cuenta de una cosa, que la recta S1 es una paralela al XY, al tener su perspectiva y su proyección paralelas, lo cual significa que la traza P del plano va a ser paralela tanto a S1 como a S mayúsculas 1. De modo que por este punto, que es la traza con el XY de la recta R1, haremos una paralela y ahí tendremos la traza P del plano. Esa traza P corta al eje X en un punto y por ese punto va a pasar la P'. Vamos a hallar, por ejemplo, de la recta S1 la traza con el XZ, buscando el corte de la S1 y refiriendo, ahí tendríamos la traza T su XZ, que unida con este punto determinan la traza P' del plano. Una vez hecho eso, para la P segunda tendremos que prolongar la traza P hasta cortar al eje Y en un cierto punto. Prolongaremos y el corte de esa prolongación con el eje Y prolongado igualmente nos determina un punto por el que va a pasar la P segunda. Y ahora de la recta R1, por ejemplo, podemos hallar su traza con el IZ. Para ello prolongamos R1 minúscula hasta cortar al eje Y y referimos verticalmente hasta cortar en la traza T su IZ a la recta R mayúsculas 1. Ahí tendríamos este punto que unido con este de antes nos va a determinar la traza P segunda del plano. Podemos prolongar si queremos estas trazas y veremos que ambas se cortan en un punto de la prolongación del eje Z. Obsérvese que perfectamente podríamos haber prolongado la S1 para hallar su traza con el IZ. Prolongaríamos la S1 sobre el plano X o Y y al llegar aquí a su corte con el eje Y haríamos una línea vertical y referiríamos por esa línea vertical sobre la S1 mayúscula. Y observaríamos que aquí tendríamos justamente el punto de corte, que sería la traza, que unido con este determina la traza P segunda, igual que la habíamos obtenido utilizando esta otra traza T sub Z de la recta R1. Estudiamos a continuación el trazado de una recta perpendicular a un plano. Se nos aportan las trazas de un plano y queremos hacer una recta cualquiera perpendicular. Nosotros lo que debemos saber y recordar para resolver este caso es que hay que hallar la intersección del plano dado con un plano del cuadro cualquiera. Se recordará que un plano del cuadro cualquiera tiene sus trazas C, C' y C segunda perpendiculares a los ejes proyectados X y Z. Pues hallaremos ese plano C, C', C segunda y hallaremos su intersección con el plano P, buscando los puntos de corte de sus trazas. Sabemos que esa recta intersección se le suele llamar traza ordinaria del plano. Bueno, pues una perpendicular a esa traza ordinaria del plano representa la perspectiva o proyección directa de la perpendicular. Vamos a ejecutar esta primera fase del proceso, es decir, que tomamos un plano perpendicular, es decir, un plano del cuadro, con sus trazas perpendiculares a los ejes proyectados. Entonces prolongamos el eje Z y desde un punto cualquiera hacemos una perpendicular y esto sería la traza C de ese plano. A continuación, por su punto de corte con el eje X, haremos una perpendicular al eje Y prolongado. Prolongamos ese Y y hacemos esta perpendicular. Y eso sería la C', cerrándose a continuación el triángulo. Este es un triángulo de trazas con el plano del cuadro. A continuación hallamos la intersección de ese plano con el plano dado. Este sería un punto de la intersección y este sería otro. Por tanto, esos puntos unidos determinarán lo que llamamos traza ordinaria del plano. A continuación, según hemos dicho, haremos una perpendicular a esta traza ordinaria del plano. La hemos trazado por un punto cualquiera. Y eso va a ser la perspectiva o proyección directa de cualquier recta perpendicular al plano. Claro, todas las rectas perpendiculares a un plano son paralelas entre sí, lo cual significa que al haber hecho esta, si la perpendicular la quisiéramos hacer por un punto determinado, pues esta perpendicular, en vez de haberla hecha como la hemos hecho nosotros por el punto que hemos querido, la haríamos por la perspectiva o proyección directa del punto aportado. A continuación, la proyección R minúscula de esa perpendicular es perpendicular a la traza P, pero como el plano X o Y no está en verdadera magnitud, esa perpendicular hay que hacerla en el abatimiento del X o Y sobre este plano del cuadro.
Se recordará en vídeos anteriores que para hacer representaciones en verdadera magnitud del plano X o Y, pues abatimos dicho plano sobre el plano del cuadro, siendo este lado C el eje de abatimiento. Para ello, si se recordará, tomábamos una circunferencia de este diámetro y prolongábamos la perpendicular, o sea, el eje Z. Entonces, vamos a dibujar esa semicircunferencia, prolongamos el eje Z y obtenemos aquí el punto O abatido, el cual uniremos con este punto y con este, que son los extremos del lado C, y tendremos los ejes abatidos. Una vez hecho eso, vamos a abatir la traza P, que pasa por este punto doble y por el abatido de este. Este punto que está en el eje X, su abatido estará en una perpendicular a C, en su corte con el eje X abatido. Por tanto, haríamos esa perpendicular y lo tendríamos aquí. Este punto unido con este determinaría la traza P abatida. Y ahora, simplemente, una vez que tenemos esa traza P abatida, lo que haremos será hacerle una perpendicular cualquiera a la misma, para tener la perpendicularidad a la que nos hemos referido. Tenemos esta perpendicular, pero esto está en el abatimiento, hay que desabatirla. Por tanto, habrá que prolongarla hasta el corte con el lado C y desabatiremos este punto que al estar en el eje X abatido, su desabatido estará en el X. Por tanto, prolongaremos esto. Este sería el punto doble de corte con el lado C, amplío la figura para que se vea. Y ahora este punto, por él, haremos una perpendicular al lado C y en esa perpendicular cortará al eje X en este punto. De modo que uniendo estos dos tendríamos la traza, digamos, la perpendicular, digamos, la proyección a la traza. La hemos prolongado y le ponemos ya la letra correspondiente. Reducimos otra vez el tamaño y esta recta R minúscula, R mayúscula, es una recta perpendicular al plano. Insisto que si la perpendicular la hubiéramos querido trazar por un punto cualquiera, supongamos pues que tenemos aquí un punto cualquiera en el espacio, o sea, en cualquier posición, supóngase esta. Bueno, pues no hay más que hacer una paralela a esta R mayúscula desde la perspectiva del punto. Vamos a poner las letras correspondientes al punto para que quede claro. Esto sería la A mayúscula y la minúscula, supongamos que fuera este sería el punto porque queremos hacer la perpendicular. Pues ahora por A mayúscula hacemos una paralela a la R mayúscula, esta sería la perspectiva de la perpendicular, y por A minúscula haremos una paralela a esta R minúscula y tendremos ahí la proyección. Y esas son las proyecciones de una recta perpendicular al plano trazada por un punto A. O sea que, repito, vamos a repetir el proceso para que se vea. Tomamos un plano del cuadro cualquiera con sus trazas C, C' y C segunda perpendiculares a los ejes proyectados prolongados. De esta manera tendremos la C' y la C segunda. A continuación hallamos la intersección del plano C y el plano P, buscando el punto de corte de estas C' y P' y de P y C. Esos dos puntos unidos definen la recta intersección entre esos dos planos. Una perpendicular a esa recta representa la perspectiva o proyección directa de la perpendicular. A continuación abatimos el plano X o Y, tomando como charnel el lado C, y arrastramos en dicho abatimiento a la traza P. Y dibujaremos entonces la semicircunferencia y aquí tendríamos la traza P abatida, que esta traza tiene este punto doble de corte con el lado C y este punto de corte con el eje X, haciendo una perpendicular lo tendríamos aquí abatido. De modo que esto sería la traza P abatida. Y ahora le hacemos una perpendicular a dicha traza P abatida. Esa perpendicular es la R abatida, la R minúscula abatida, es decir, la proyección de la perpendicular en el abatimiento del X o Y. Lo que hay que hacer es desabatirla. Habíamos ampliado la figura para que se viera. Entonces esta línea prolongada nos va a cortar aquí en un punto al lado C, que es un punto doble, y este punto lo desabatimos trazando una perpendicular al lado C y refiriendo sobre el eje X. Uniendo esos dos puntos tenemos ya esa recta que es la R minúscula, que es la proyección de la perpendicular. Y esa sería la perspectiva y la proyección de una recta perpendicular a un plano. Si ahora la perpendicular la queremos hacer por un cierto punto A, pues no hay más que por A mayúscula hacer una paralela a R mayúscula y por A minúscula una paralela a R minúscula. Y esa sería la perpendicular en perspectiva y en proyección al plano P' segundo trazado por el punto A. Por último vamos a estudiar el trazado de un plano perpendicular a una recta. Hace un momento hemos visto que en el caso contrario de recta perpendicular al plano, la perspectiva o proyección directa de la recta, que en este caso es la que se nos aporta, es perpendicular a la traza ordinaria del plano, que era la intersección del plano con un plano del cuadro cualquiera. Y luego la R minúscula, la proyección era perpendicular a la traza P, pero para obtenerlo lo teníamos que hacer en el abatimiento del X o Y.
Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser el proceso contrario. Vamos a dibujar una perpendicular cualquiera a la R mayúscula y esa perpendicular va a ser una posible traza ordinaria del plano. Hemos dibujado aquí un triángulo de trazas con el plano del cuadro, CC', con sus lados perpendiculares a los ejes. Entonces nosotros vamos a hacer lo primero una perpendicular a R mayúscula y eso será la traza ordinaria del plano. Esa perpendicular corta en este punto y en este al plano del cuadro. Por tanto, esos dos puntos ya son dos puntos de un plano perpendicular a la recta dada. A continuación vamos a abatir el plano X o Y y vamos a alargar el eje Z y tendremos ahí el plano abatido. Esta R minúscula la vamos a abatir igualmente para tener la R minúscula abatida. Para ello, por este punto haremos una perpendicular hasta cortar al eje abatido y este punto que es doble lo uniremos y esta será la R minúscula abatida. Entonces pondremos ahí la letra R minúscula abatida. Sabemos que la traza P del plano va a ser en el abatimiento perpendicular a esta R minúscula. Por tanto, la haremos por un punto cualquiera. Como sabemos que el plano buscado va a pasar su traza horizontal por este punto y su traza P' por este, pues directamente por este punto vamos a hacer una perpendicular a esta R minúscula abatida. Tendríamos aquí esta perpendicular. Esa perpendicular ya es la traza P, vamos a ponerlo aquí, sería la traza P abatida. La traza P abatida. Esa traza habrá que, esta es la P abatida. Esta traza habrá que desabatirla. Y entonces va a pasar por este punto que es doble. Y ahora este de aquí es el que habrá que desabatir. Para ello lo que haremos será trazar desde el punto una perpendicular al lado C del triángulo de trazas. Una perpendicular. Esa perpendicular la vamos a prolongar hasta cortar al eje X. Vamos a recortar esta línea aquí para borrar. Y entonces, una vez que tenemos eso, pues vamos a ponerlo en color rojo. La solución, pues simplemente sería unir este punto con este, y eso sería ya, prolongándolo, la traza P del plano. Esta traza la prolongamos hasta su corte con el eje Y, y ese punto nos va a determinar un punto por el que va a pasar la traza P segunda de ese plano. Como esta P, esta sería la traza P, vamos a poner ya la letra correspondiente a la traza del plano. Esta sería la traza P del plano. Esa traza P nos corta el eje X en este punto, que unido con este va a determinar la traza P' buscada de ese plano perpendicular. Esa traza P' pues la prolongaremos hasta cortar al eje Z en un cierto punto. Una vez que tenemos ese punto, lo uniremos con el de corte de la traza P con el eje Y, sería este, y esta sería la traza P segunda de ese plano perpendicular. Este, como se puede ver, es un plano perpendicular cualquiera. Si nos hubieran dicho que el plano perpendicular lo trazáramos por un punto A determinado del espacio, no lo vamos a hacer para no complicar la figura, pues el problema nos basamos para resolverlo en que planos perpendiculares a una misma recta son paralelos entre sí, lo cual significaría que el problema se reduciría en la fase final a trazar por el punto dado un plano paralelo al que acabamos de obtener. Y ese sería el resultado cuando el plano perpendicular que queramos hallar sea con la condición de que contenga a un cierto punto A.